Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos, que domingo a domingo están pendientes de estas enseñanzas cortas, pero directas al corazón que tu hermano pastor Isidro Romero te hace llegar. Aquí estamos un domingo más para compartir un tema contigo, un tema que te puede ayudar en tu diario vivir, un tema que te puede enseñar cómo llevar una mejor vida cristianamente hablando. Hoy te quiero hablar acerca de algo que yo le he llamado los obstáculos. ¿Qué representa un obstáculo en la vida de un hijo de Dios? Son todas esas cosas que de alguna manera pueda que el enemigo te las ponga para que tú no sigas avanzando. O también los obstáculos aparecen porque Dios quiere comprobar tu fe, quiere comprobar tu valentía, quiere comprobar tu obediencia, tu amor hacia Él. Entonces los obstáculos tienen diferentes objetivos, diferentes propósitos por los cuales aparecen en la vida de los hijos de Dios. No sé qué obstáculo tú podrás estar enfrentando en este momento. No sé cuál será la situación que en este momento te tiene detenido para avanzar. Pero quiero manifestarte y quiero decirte algo. Que en la Biblia encontramos una cantidad de personajes que se enfrentaron a obstáculos grandes y dependiendo de la decisión y de la actitud que tomaron en ese determinado momento para ese obstáculo, así fue la respuesta de Dios para con ellos. Te puedo presentar uno de los casos más conocidos y uno de los casos que puede ser un gran referente para nosotros los hijos de Dios, cómo podemos enfrentar los obstáculos. Tenemos a un joven llamado David. El pueblo de Dios, el ejército de Dios, del ejército de Israel, estaban detenidos en su avance porque había un gigante llamado Goliat que no los dejaba avanzar. Y la actitud de su líder en ese momento, que era el rey Saúl, tomó una actitud de sumisión, una actitud de cobardía, una actitud de temor, y eso hacía que Dios no actuara para que el pueblo de Israel avanzara. Pero llegó un joven llamado David, que no vio a aquel hombre como un gigante, como lo miraba el rey Saúl, sino que David, dice la Biblia, que lo vio como un incircunciso, como una persona que no le temía a Dios, como una persona que no tenía el conocimiento que existía un Dios todopoderoso. Y es por eso que David le dice: tú vienes ante mí con espada, tú vienes ante mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo ante ti con el poder del Dios todopoderoso. Y David derrota a Goliat y el pueblo de Dios avanza. Tenemos otro personaje que en determinado momento se enfrentó con un obstáculo y ese fue llamado Moisés. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, llegaron y se confrontaron en el mar. Dice la historia que a los alrededores tenían montañas, al frente al mar, y detrás venía Faraón con todo su ejército a derrotarlo. En esa historia aparecen dos actitudes. Primero, la del pueblo de Israel. Mira que en la historia de David fue el rey el acobardado, pero aquí en la historia de Moisés el pueblo es el acobardado. El pueblo es el que empieza a temer, a quejarse, a reclamar que por qué no se quedaron a morir en Egipto, que también allá habían cementerios. Pero mira la actitud que toma el líder Moisés. Y dice que levantando aquel báculo, aquel poder que Dios le había dado en una vara, abrió el mar y el pueblo de Dios pudo pasar. Moisés estaba ante una gran multitud de personas acobardadas quejándose por aquel problema, aquel obstáculo, pero él tomó una actitud positiva, una actitud valiente, y esa lo hizo llevar al éxito. Ves que dependiendo de la actitud que tú tomes, de la acción que tú tomes en ese momento, de darle el poder y la autoridad a ese Dios que te tiene en ese lugar, el triunfo ya lo tienes ganado. Mira, Dios
en diferentes maneras nos va a poner en situaciones, y simplemente esas situaciones llegan a nuestra vida porque Él quiere comprobar. Mira, Josué venía viviendo con Moisés y habían peleado muchas batallas y todas las habían ganado. Pero de repente ya Josué, liderando el pueblo de Israel, comandando el ejército de Dios, en aquel momento se enfrenta a una ciudad amurallada, una ciudad grande, que era temerosa porque dicen que era impenetrable, llamada Jericó. Y como Josué había visto cómo Dios había derrotado a todos los ejércitos que se le habían enfrentado, no dudó en accionar para ir a pelear con Jericó. Pero Dios le dio una acción a Josué que sonaría risible para una persona débil de espíritu, para una persona con un conocimiento débil de Dios. Posiblemente hubiera dicho: esta es una burla, Dios está burlando de nosotros, porque lo mandó simplemente a que le diera 7 vueltas a la ciudad y que lo hicieran cantando. Pero Dios estaba probando la obediencia de Josué, y Josué obedientemente obedeció aquel mandato de Dios y empezó a dar las vueltas. Y la historia cuenta que el pueblo de Jericó se burlaba y se reía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, al ver aquella acción, porque aparentemente era una acción de cobardes. Pero cuando los muros empezaron a ser derribados, y esos mismos muros que protegían a Jericó cayeron encima del mismo pueblo de Jericó y el ejército, Dios pudo mostrar su poder y su amor. Esta mañana te dejo esta corta enseñanza, porque el obstáculo que tú hoy estás teniendo en tu vida para avanzar es posiblemente que Dios quiere probar tu obediencia, Dios quiere probar tu valentía, Dios quiere probar tu amor, quiere probar tu fe, quiere probar tu lealtad hacia Él. Porque hay muchos en la historia de la Biblia que Dios les puso obstáculos y no los superaron. Y esas personas fueron avergonzadas, porque en determinado momento a veces nos creemos autosuficientes. Creemos que porque ya conozco la Biblia de pasta a pasta, creemos que porque me han invitado a eventos grandes, en estadios, en lugares, y porque Dios se ha manifestado haciendo milagros, el Todopoderoso soy yo. Eso le pasó a Sansón. Sansón, Dios le había dado poder y autoridad, pero llegó un momento que que creyó que era autosuficiente y terminó derrotado en manos de una mujer. Mi querido amigo, mi querido hermano, esta mañana te dejo esta enseñanza para que reflexiones. ¿Cuál es el obstáculo que hoy en este momento te estás enfrentando? ¿Qué actitud vas a tomar? De eso depende el éxito o depende la vergüenza de cómo vas a pasar. Te saluda tu amigo, tu pastor Isidro Romero. Estos mensajes ahí están en YouTube. Suscríbete, compártelos. También los puedes encontrar en Facebook. Búscame como Isidro Romero y te invito para que los compartas, para que juntos podamos llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Bendiciones.